Pasamos con el personaje más inflado de la serie. Sí señores, estoy hablando de Desde. Sí sé que la mayoría de ustedes me van a escribir comentarios estúpidos por hablar mal de su personaje, pero déjenme explicar. Ponen a Desde en un plan donde ella puede hacer cualquier cosa, ya saben, es estratega, una asesina, una líder, una loca de mente, una mujer que tiene fuerza sobrehumana, un personaje con un trágico pasado, un personaje que tiene un ideal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, desde un principio el personaje tiene el ideal del débil muere y el fuerte vive. Hagamos una pregunta: ¿de dónde viene ese ideal? Si saben la respuesta ya saben a qué estoy señalando. El personaje lo inflan demasiado solo para que aparente ser un personaje jodedor, pero eso solo es al principio, ya que nos cuentan su historia de la niñez. Si hasta este punto, si los villanos no tienen ningún pasado triste, no son villanos, otra cosa le dan ese pasado, pero no me dicen cómo llegó al grado de general. Digamos que esa parte de la historia no es necesaria, así pensó el autor, y no solo es el pasado sino que le forman una tonta relación forzada. Y si la digo, la relación entre Tatsumi y es desde que salió de la nada, pero a pesar de eso es un mal personaje, no, la verdad es un buen villano. Quieren convertirla en la gran genialidad de la serie, cuando realmente solo tiene buenas cosas, mas no las suficientes como para convertirla en una imagen a seguir, ya saben, convertirla en casi una imagen divina. La parte rescatable del personaje es que ella no la hacen un personaje, que es una explosión de emociones. A lo que hago referencia es de que ella en ningún momento se repite como si fuera obligatorio su pasado, solo se menciona, y tampoco es alguien que se lamenta su existencia, como si tuviera depresión toda su vida. Es de los pocos villanos del manga que no actúan como si fuera toda su vida un drama. Ya saben a qué personaje me refiero a la hora de decir que se lamenta de todo como si fuera un emo. Gracias a Dios, es el personaje que es una yandere, y la verdad le queda bien la etiqueta. No será la gran cosa y los fanboys de la serie la pintan como si fuera la octava maravilla, cuando en realidad es un buen personaje que está más o menos construido. Y eso puedo decir de los Jaegers, ya que los demás miembros tendré que hablar de ellos en lo que son las sagas, ya que la mayoría tienen el mismo problema que tuvieron los personajes como fue Brat y Chelsea. Bien, del primer arco, que es la introducción a los personajes hasta la muerte del Dr. Stylish, podemos ver el arco como se presenta nuestro protagonista, y ocurren tres importantes acontecimientos en este arco, como lo sería la muerte de dos personajes importantes, la forma en cómo actúa el imperio y también la formación de los Jaegers. Vamos por puntos, del primer capítulo hasta el 10º, te hablan de tres cosas importantes. Te hablan de cómo es la corrupción del imperio, quién manipula al emperador, cómo es la vida dentro de la capital, que eso se contaría de cómo es la vida dentro del imperio, además de que son en estos capítulos donde se habla de qué son las Teidus y cómo se formaron y el número exacto de estas armas. El segundo acontecimiento importante serían las muertes de Brat y de Schele. Ambas muertes sucede en este mismo arco. El primer personaje que muere es Schele a manos de Seryu, dándonos a entender que el personaje será odiado por la mayoría de los fans por la muerte de ese personaje, y la muerte de Brat sucede cuando están evitando la muerte de opositores políticos que están en contra de la política del primer ministro. Brat es asesinado por uno de los subordinados de Desde. Bien, la tercera cosa importante de este arco es la formación de los Jaegers en respuesta a la creciente popularidad de Night Raid, dejando en claro que este desde un principio será el grupo antagonista del manga. ¿Cuál es el problema de este arco? Es que desaprovechan varias cosas que se pudieron manejar o contar, como lo sería las distintas facciones dentro del imperio o los diferentes grupos políticos que hay dentro de la capital. Ustedes dirán que el manga solo se centra en la acción, pero dentro de uno de los capítulos de este arco muestran al ex primer ministro, por lo que sí hay dentro del imperio una lucha de poderes, algo que no muestran y que sería un recurso narrativo muy importante para enriquecer la obra. Al principio del arco era algo como repetitivo, ya saben, hay una misión de matar al malo de turno, pero viéndolo de otro lado es el arco perfecto para plantearte algunas cosas que van a estar desde el principio, que sería que hay una revolución y la gente de la capital, al ver las brutales ejecuciones en público, la gente vive su día normal y van de compras y comen crepas. Si lo sé, es algo antiatmosférico el hecho de que se diga que es una dictadura y viven bien, pero lo que realmente no me gustó de ese arco es que presentan a Night Raid como un grupo de sicarios que trabajan para el pueblo, pero estos le cobran el favor al pueblo, cobrando los encargos como si fueran un grupo de mercenarios. Hablo en serio, cuando presentaron a Night Raid realmente no simpaticé mucho con el grupo, ya que ellos harían dinero con la muerte de las personas. Pasando después de eso vemos lo que serían las tres bestias, que realmente pasaron sin pena y sin gloria. Vemos cómo eliminan a la competencia del primer ministro por medio de los subordinados de este, en donde Tatsumi y Brad deben de evitar el asesinato de un
un político importante, por lo que se suben a un barco. Es en esta parte donde aparece un Deus Ex Machina. Ya saben, Tatsumi obtiene a incursión, cuando capítulos atrás establecieron que quien la use y es rechazado instantáneamente es asesinado por la Teigu, pero para sorpresa nuestra en un solo intento el prota logra dominar a incursión así de la nada, cuando estaban perdiendo la pelea, sí así de la nada logró tener una Teigu. Pero bueno, siguiendo con el arco termina cuando el cuartel de Night Raid es atacado por Stylis, y es en esta parte cuando un personaje que a nadie le interesaba se muere, y no repercute en la historia, aunque se presentan otros dos personajes que son decentes, y gracias a Dios no son estúpidos. El siguiente arco sería el de la Senda de la Paz, que es un arco en donde por fin se mueve la trama, nos dicen lo que pretende la Armada Revolucionaria, aquí te plantean la situación de diferentes lugares del Imperio, como sería donde se estableció la Senda de la Paz. Además de que los personajes que se presentan son importantes en este arco, hablo de Su y de Chelsea, ambos personajes son geniales, lo digo en serio. Chelsea tiene una actitud agradable y es una de los personajes de la serie que me cayó bien, tiene un gran carisma y personalidad, lo malo es que no tuvo una gran participación dentro de este arco, ella es el personaje que te dice la verdad tal cual, eso es algo que aprecio en un personaje, no es alguien que está atada a los clichés, le veo un desarrollo de solo pensar en que es otro trabajo y salvar solo su vida, al grado de que ella se pone en la línea de fuego para salvar al princeso de Tatsumi, ya que su forma de asesinar se basaba en el sigilo, y no es como el grupo de idiotas que van directamente gritando, sino que ella se toma su tiempo para llegar a su objetivo, y de Su, quien es el arquetipo de un personaje que siempre está callado, se ve un cambio en su personalidad, además de que es uno de los personajes más fuertes, y su muerte me pareció algo muy forzado. Es en este arco en donde hay un gran número de peleas, además de que deja que se presente el siguiente arco, dejando en claro cuál es la situación de los protas y de los antagonistas. Muchas de estas peleas son buenas, pero otras son más como un relleno, que no sirvieron de nada, lo digo por los demonios de Raksasa, además de que solo uno de los 5 tuvo una participación considerable en el manga, simplemente fueron puestos en una página y después eran asesinados. Y realmente sus muertes no fueron algo inesperado, además de que eran personajes que no iban a aportar algo a la trama. Después de los demonios la saga va en decadencia después de eso, ya que es solo matar al malo de turno en cada capítulo del manga. En este arco podrá mostrarse en cómo se formó la Senda de la Paz, porque en realidad solo te lo menciona así como si no fuera importante, aunque el arco trata de la misma organización, no te explican cómo se compone el orden social en esa región, como también el desaprovechamiento del líder del culto, el cual podría tener mayor relevancia en la historia o en ese arco. Pero no solo se limitan en presentarnos las peleas, y es lo que nos venden cuando la historia prometía ser más profunda o darle más desarrollo a sus personajes, lástima que los personajes e incluyendo la historia se quedan cortos, ya que solo te muestran un montón de peleas que son innecesarias. Para ver eso prefiero leer Berserk, ya que tiene mejores peleas, pero aquí donde todo gira este arco es en el asesinato del segundo líder del culto, el cual fue un villano de relleno, no aportó nada, no fue tan importante que digamos, y tampoco nos mencionan el cómo llegó a ser tan importante dentro del culto, y eso que el arco lo menciona mucho. Algo que es un error que repiten los mangakas, es que hablan lo que hizo un personaje pero no lo muestran, por lo que no me puedo creer que este personaje sea tan importante en el imperio. El arco termina con una pelea entre los miembros de Night Raid y los Jaegers, en donde logran asesinar al espía del primer ministro y se pierde al mejor personaje de la serie, que era Su, pero al menos tuvo una muerte decente, ya que los demás personajes que murieron en este arco fue muy forzada y casi sin emoción. Además de la muerte de Su, creo que la muerte de Bols fueron las únicas muertes decentes de este manga. Y al último sucede el romance más forzado que he visto, y si lo digo de Tatsumi y Mein, en ningún momento del manga veo a Mein respetando a Tatsumi o algún otro tipo de relación, casi fue que se sacó de la manga el autor, aunque eso sí está más trabajado que la relación de estos dos, pero veamos la relación que tenía con el prota era de la que lo molestaba por X o por Y razón, no le veo que en algún momento hayan tenido otra relación además de solo ser compañeros, ya que nos los veo hablar o algún desarrollo o algún vínculo, así que su relación creo que fue una herramienta para atraer a más fans.